Queridos amigos, me parecería que más ahora que nunca está muy presente el tema de la salud, cómo hay que buscar un equilibrio entre mente, cuerpo, y esto, ojo con esto, no es algo de este tiempo. Si es que nos remontamos a esa antigua Grecia, nos vamos a encontrar precisamente con eso, mens sana in corpore sano, que hoy lo pronunciarás tú como tiene que ser. Aquí tenemos a alguien que nos visita desde otro país, que habla a la perfección castellano y que está para ilustrarnos, para llevarnos a transitar este mundo de la salud y del equilibrio que se puede buscar de maneras distintas a las que solemos acostumbrar. ¿A dónde quiero llegar con esto, queridos amigos? Quiero presentarles hoy a Alessandro Conte. Él fue farmacéutico hasta que descubrió que la salud podía entenderse de una manera distinta. No siempre se necesita añadir algo al cuerpo, sino que necesitamos quitar aquello que le impide funcionar como fue diseñado. Hoy, como quiropráctico, Alessandro Conte está para compartir con nosotros sobre sistema nervioso, estrés y una idea vital, crucial en la vida y poderosa. Nuestro cuerpo sabe mucho más de lo que creemos. Él nos visita desde, bueno, es italiano, pero vive en España y está hoy aquí en el Ecuador. Qué alegría recibirte en este espacio. Y qué bonito estar aquí contigo, Reina, hoy. Gracias por la invitación. Esta siempre será tu casa. Y ahora que hablamos sobre el cuerpo nos dice mucho. Nos atreveríamos a decir que el cuerpo es un gran chismoso, ¿no es cierto? Porque te dice, mira, te está pasando esto, oye, ponle atención, pero no hacemos caso. No le hacemos caso muchas veces, exacto. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Qué pasa ahí? Decimos que nos han enseñado así desde chiquititos, ¿no? Los síntomas hay diferentes formas de verlos. Yo vengo del ámbito farmacéutico y en principio, y ahí los síntomas son vistos como algo malo que hay que eliminar, ¿no? Y por eso utilizamos medicamentos. eh, si duele la cabeza, una pastilla. Voy mal al baño, una pastilla. Tengo la tensión alta, una pastilla. Tensión baja, otra pastilla. Todo es una pastilla, ¿no? Pero la gente no se pregunta por qué me está pasando esto. Y los síntomas nada más son avisos que el cuerpo nos da para decirnos que algo no está bien. Entonces, en mi segunda carrera universitaria, que es mi profesión actual, que es quiropráctica, vemos el cuerpo de una forma completamente distinta a cómo lo ve la medicina convencional. Y no es decir que una forma es correcta y la otra no. Son simplemente quizás filosofías distintas de ver el cuerpo y la quiropráctica parte de un presupuesto que muchas veces la medicina pasa por alto, que es que el cuerpo es súper inteligente y tiene una capacidad increíble de sanar, de recuperarse y de mantener nuestra homeostasis, nuestro equilibrio, ¿no? Y antes, como he dicho antes, ¿no? Que venía del mundo de la farmacia, pensaba y crecí con esa idea que si queremos estar sano, tenemos que depender de las pastillas si algo pasa, que algo sucede mal. Pero se puede hacer muchas cosas antes de llegar a estos puntos, ¿no? Estaríamos hablando de una forma de prevención, es decir, Eso, no hay que exacto. llegar a la Sí, píldora para exacto. sanar. Pero aquí esto me llama la atención. Quizás en ciertos momentos sí se necesita de ese fármaco. Sí, decimos que los fármacos ayudan mucho a veces para poder hacer las tareas del día a día en momentos puntuales. Hoy me duele la cabeza y tengo que hacer esta entrevista en radio. No puedo ir a meditar en el monte. Tengo que tomar una pastilla para poder hacer las cosas, ¿no? Pero mucha gente se acostumbra a vivir así y no hace nada para mejorar su estilo de vida o su salud y cuando las cosas van mal, de manera pasiva, bueno, tengo la pastillita ahí que me va a salvar la vida. Y poco se habla de los efectos secundarios y crónicos de tomar medicamentos, ¿no? Entonces, la quiropráctica decimos que es más conocida como un tratamiento para el dolor de espalda porque trabajamos con la columna vertebral, pero aquí vengo a decir que nuestro enfoque no es esto, no es tratar el dolor, sino es potenciar cómo funciona el cuerpo. ¿Y qué tiene que ver la columna con este potenciar la salud? Pues tiene que ver con el sistema más importante del cuerpo, que es el que regula cuánta energía tenemos durante el día, cómo descansamos, cómo digerimos, nuestro estado de ánimo, que es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, obviamente el cerebro, que está protegido por el cráneo, pero la médula espinal y los nervios son protegidos de la columna vertebral. Y la columna vertebral no.
muchas personas piensan, bueno, a mí no me duele la espalda, entonces la tengo bien. Es un poco parecido como tener caries en los dientes. Igual no me duelen los dientes, pero voy al dentista y me dice, ah, usted tiene carie y tenemos que quitarla, ¿no? Para una salud vocal, una higiene dental. Y lo mismo deberíamos hacer con la columna, ya que está bajo estrés mucho más que los dientes, de las formas en que nos sentamos, cómo dormimos, personas que trabajan 8 horas sentadas frente a una computadora e incluso, y aún más, el estrés que llevamos en el día a día, que es la principal causa de desequilibrios en la columna vertebral. Y la gente no es muy consciente de ese tema. Y muchas veces cuando los síntomas aparecen es que el problema ha estado ahí durante mucho tiempo. Y el cuerpo a veces avisa, a veces no, a veces avisa poco a poco y no le hacemos caso hasta que empieza a gritar y entonces ahí que decimos, algo ha ido mal, tengo que ir a alguien que me lo solucione. ¿Cuál podría ser un ejemplo, un caso en el que el cuerpo esté gritando para decir ya pasamos del límite de prevención para estar ya en alarma? Decimos que una cosa curiosa del estrés es que es algo súper común, diría 99 personas de 100 sufren estrés a lo largo de la vida. Y tiene forma distinta de expresarse en el cuerpo. Hay gente que lo nota con tensiones musculares, con dolores de cabeza, migraña, pero puede ser también la razón por la cual no vamos bien al baño, o puede ser la razón por la cual voy a dormir pero me despierto y parece que no he descansado y estoy más cansado que el día anterior, o problemas con el ciclo menstrual en mujeres, problemas de respiración. ¿Por qué diferentes expresiones? Porque va a afectar siempre ese sistema nervioso que es el gran sistema maestro del cuerpo, que controla todas las funciones del organismo. Entonces, los síntomas son consecuencias, son efectos. Y ahí es donde va la pastilla, la medicina, ¿no? Y hacen muy buen trabajo para tratar y curar un síntoma, pero si queremos realmente solucionar el problema de raíz, tenemos que mirar más cosas y obviamente el sistema nervioso, cómo está trabajando, que eso es nuestro trabajo, valorando la columna vertebral y cómo el cuerpo está funcionando, pero una parte importante es también los hábitos de una persona. Entonces, el agua que bebe, la nutrición, cuánto descanso, cómo pienso, etcétera. Ah, qué interesante, es decir, va mucho más allá. Estamos hablando de algo que es integral. Súper. Si es que tuvieras que escribir una consulta, ¿qué sucede en esa consulta? Porque siento que primero es una entrevista y luego veo, y además, ¿cómo determinas qué le pasa a la columna para saber si es que hay un desequilibrio Sí. en todo el Muy sistema? buena pregunta y seguro que mucha gente de casa se está preguntando lo mismo. Decimos que si pasáramos por la calle y preguntamos a la gente qué es un quiropráctico, qué hace un quiropráctico, algunos piensan que son los que te crujen los huesos. Y aunque es verdad que el ajuste quiropráctico, que es nuestra intervención, hace este sonido que no es nada peligroso, pero es más una estimulación. Y antes de llegar a esto, vamos por orden. Entonces, la primera vez que una persona va a un quiropráctico, obviamente hay una evaluación y todo empieza con una entrevista con el quiropráctico y entender eh, qué le pasa a la persona, cuáles son sus preocupaciones de salud, cuáles son sus objetivos de salud, y saber un poquito su historial, si han tenido accidente, qué tipo de postura tienen durante el día, porque es diferente una persona que tiene un trabajo muy dinámico, que se mueve, a una persona que está muy sedentaria, 10 horas sentada frente a una pantalla, ¿no? Y a partir de ahí luego hacemos diferentes pruebas para valorar la columna vertebral y el sistema nervioso, porque hay una directa relación entre las dos. Entonces, obviamente, luego hay, como todas las profesiones, hay quiroprácticos que se focalizan más en tema pediatría y embarazo o deportistas, pero la verdad que todo el mundo tiene una columna vertebral y todo el mundo puede beneficiarse de ir al quiropráctico, no hace falta tener molestia porque también se pueden prevenir.
Y entonces valoramos la columna con un análisis de la postura, un análisis del movimiento. La columna son 24 vértebras. Para quien no lo tiene visualizado, imaginar 24 donuts, uno arriba del otro. El donut que tiene un agujero, que es donde pasa la médula espinal, y entre cada donut, entre cada vértebra, salen pares de nervios que van a la cabeza, que van a los brazos, a las piernas y todos los órganos del cuerpo. ¿Y qué hacen? Permiten que el cerebro pueda mandar las señales a todas las partes para que todo funcione, para que el corazón lata, para que podamos respirar, etc., etc., etc. Entonces, para valorar, después de valorar la columna a nivel estructural, en mi centro yo hago también un escáner para valorar el sistema nervioso. Entonces, de la misma manera que uno va al cardiólogo y le hacen un electrocardiograma, o si uno va al neurólogo y le hacen un electroencefalograma, que es medir la actividad eléctrica de corazón y cerebro, pues nosotros hacemos también una electromiografía superficial de la columna con un aparato para ver la tensión muscular, cómo se distribuye, posibles asimetrías, y todo eso nos da una idea inicial de cómo está la estructura y cómo está la función de ese sistema nervioso. Ahora, una persona puede tener síntomas desde 15 años o desde 2 semanas, pero no va a dictar la manera de trabajar, porque lo que va a dictar la manera de trabajar y ayudar a la persona es ver el estado de la columna vertebral. Entonces, también a veces miramos radiografías o resonancias porque nos dan una idea de la cronicidad del problema. Porque hay mucha gente que igual está viendo este vídeo desde el móvil en una postura incorrecta y no es que esa mala postura le da el efecto esta noche. Igual es el cúmulo durante años que va cargando la columna y va tensando el cuerpo, pero poco a poco la función del cuerpo, nuestro rendimiento va bajando, y entonces ahí es más fácil el cansancio crónico y no me concentro bien en el trabajo y tengo tensiones en todas partes y no entiendo por qué, etcétera. Esto querría decir que la recomendación siempre va a ser ir al quiropráctico, sobre todo si es que estamos en esta era digital en donde todo es pantallas, en donde los trabajos son remotos y pasas la mayor parte del tiempo sentado, que el sedentarismo también va acabando un poco la salud. La gran pandemia de hoy en día, el Y sí. sedentarismo y el estrés, que no siempre es malo, porque la gente piensa que el estrés es algo malo. A corto plazo es bueno. Un ejemplo es el deporte. El deporte nos estresa porque Y se libera estrés, también cortisol, ¿no? exacto, es cualquier cosa estrés es cualquier cosa que nos saca de nuestro equilibrio, de nuestra homeostasis. Pero para crecer músculo tengo que ir al gimnasio y estresar mi musculatura. Y es cuando reposamos que el cuerpo crece el músculo. Y lo que pasa es que el problema es cuando el estrés es crónico. Entonces, este, malas posturas, estrés físico de estar trabajando en posturas no ideales o estrés emocional de tener una mala relación con la pareja o sentir emociones a nivel, o sea, no procesar emociones durante años o incluso estrés químico de una mala alimentación, no beber suficiente agua. El sistema nervioso no entiende la diferencia entre físico, emocional, químico, que son los principales estresores. Todos van a afectar el cuerpo. Y entonces, para mí, yo siempre digo, el mejor momento para ir al quiropráctico es al nacer, porque el primer trauma, si lo pensamos, es el nacimiento, es el parto. La presión que actúan para sacar el bebé tiene que ser importante, porque no es que es como una puerta que abres y empieza la vida así. Hola. Sino que es un trauma y puede afectar mucho la zona alta del cuello, la cervical es alta, que obviamente ningún bebé nace y dice me duele el cuello, me duele la cabeza, pero pueden afectar a cómo ese sistema nervioso empieza a trabajar ya desde el día uno. Entonces, sí que a veces ese bebé el cuerpo lo expresa con cólicos o no duermen bien o son muy irritables eh, o el efecto es años después con un sistema inmune más débil, quizás asma o problemas que se enferman más a menudo. Y entonces
yo siempre recomiendo, por eso que muchos quiroprácticos vemos niños y bebés, y obviamente el ajuste, la intervención es diferente que un adulto. Pero el segundo momento mejor es ahora, porque siempre es mejor prevenir que curar. Mucha gente que espera, bueno, cuando me duela o cuando ya no pueda más, voy, pero realmente antes yo siempre digo, es mejor ocuparse que preocuparse. Siempre. Porque a veces nos sentimos bien, pero puede haber desequilibrio y nunca pensaríamos lo mejor que podemos estar, porque siempre estamos acostumbrados a, bueno, tengo algo, entonces voy que me lo quite, pero si estoy que no me duele nada, puedo tener más energía, puedo descansar mejor, puedo tener digestiones más ligeras. Eso la gente, como estamos acostumbrados a medir la salud en cómo nos sentimos, pero la salud es mucho más de esto. Y entonces ahí viene el papel de la quiropráctica, que no es solamente a nivel de tratar dolores, que es más una consecuencia de nuestro trabajo. Nuestro principal enfoque es mejorar el rendimiento del cuerpo para que tú puedas ser la mejor madre, el mejor padre, el mejor deportista, el mejor abuelo, el mejor jugador de tenis, lo que sea. Me suena a que esta es una reorganización de la vida, porque no es solamente reorganizar la columna, sino también estos diferentes, Hábitos. exactamente, hábitos. Sí, Nuevamente, a veces me parece que es complicado porque la vida tiende a ser caótica. Hay muchas cosas que se escapan de nuestro control y por más que uno haga la meditación, sus 20 minutos diarios y esté en modo zen, de repente hay algo que te saca de ese estado. De allí, ¿cuál sería la recomendación? Ese rato digo, aló, quiero práctico de confianza, necesito auxilio, ¿qué pasa? claro, claro. Tampoco tenemos que siempre dar el mando a alguien externo, ¿no? O sea, creo que somos 100% responsables de nuestra salud, de nuestras decisiones, de cómo nos sentimos. Y sí que es verdad que hay momentos así de ansiedad que te coge de repente o preocupación. Una forma muy efectiva y que la tenemos todos y gratis es la respiración. La respiración es como un mando de control del sistema nervioso, porque según cómo respiramos estamos mandando una señal al cerebro. Una respiración corta está favoreciendo una actividad de alerta y a ver si hay peligro, mientras que una respiración más lenta, sobre todo con exhalaciones largas, ayuda a calmar el sistema nervioso y activar más la parte del parasimpático, que es como el de calma y relajación y digestión, y no el simpático, que es el de más alerta y en inglés se dice fight or flight, Claro, tiene que es el sentido. más de, sí, de activación, ¿no? Muy bien. A ver, nuevamente, esto querría decir que quizás en la escuela nos tendrían que enseñar también a respirar y ser conscientes de cuándo me sirve qué respiración y para qué, porque una cosa es correr y otra cosa, no sé, resolver un problema en el trabajo o en Exacto, o en el mismo colegio. sí. Decimos que con la vida que llevamos hoy en día, creo que es de vital importancia saber tener herramientas de autorregulación. Es fácil, tengo un ataque de ansiedad, me tomo un ansiolítico, pero eso es poner parches realmente, no es ir a la causa y a la raíz del problema, que luego puede ser un factor externo como me han dado una mala noticia en el trabajo o algo que no tengo resuelto de mi infancia o varios traumas emocionales. Y por ahí, pues cada persona tiene que desarrollar esa inteligencia emocional, ¿no? Y eso se hace con trabajo personal. Hay gente que vive la vida sin hacerlo y no creo que aprovecha al máximo de lo que la vida nos puede ofrecer. Y, y es verdad, no lo enseñan en la escuela, desafortunadamente, pero es algo que hoy en día con YouTube, con la inteligencia artificial, tenemos a mano y podemos alcanzar muy fácilmente. Eso es lo guay de la era en que vivimos, ¿no? Muy bien, siempre se puede sacar algo positivo. Siempre. En este momento, no sé si me voy a salir un poco del tema, pero me hiciste pensar porque dijiste la palabra trauma, en los traumas intergeneracionales Mm, y cómo muchas veces puedes quizás heredar un malestar en el cuerpo o la columna, que mm, puedes tener toda esa tensión y bueno.
tener algún malestar que ha sido heredado. ¿Cómo lo ves tú, Sí, seguramente especialista? el sistema nervioso que tengo yo tiene algo que ver con el sistema nervioso de mis padres y de mis abuelos, porque todos se desarrollan en entornos y el sistema nervioso es lo que nos permite adaptarnos a ese entorno. Entonces, si yo he crecido en una familia donde cada día se discutía, las emociones principales eran negativas y no de agradecimiento, de felicidad, de calma. Obviamente eso tiene un efecto en mí y ahora que me hablas de ese tema, me viene a la mente la epigenética. O Mm, sea, mucha gente conoce la genética, que, bueno, si mi madre ha tenido diabetes, entonces lo voy a tener yo. Eso es lo que mucha gente creía hasta hace pocos años. Incluso hablo a nivel médico. Pero ahora con los estudios y la investigación que se ha hecho en la epigenética, se ha descubierto cómo el entorno influye en la activación de determinados genes. Entonces, y eso, ejemplos típicos son gemelos, que uno tiene una dieta vegana y vegetariana y el otro tiene una dieta carnívora o paleolítica, y se ve cómo su nivel de salud va cambiando y es diferente. ¿Por qué? Porque tienen entorno distinto, están comiendo algo distinto y ahora te hago el ejemplo de la nutrición, pero el entorno es lo que comemos, el deporte que hacemos, los hábitos, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, todo eso. Doctor Conte, entonces, ¿cuáles serían esas de recomendaciones que nos dejarías? Yo creo que la salud es simple, no hay que complicarse la vida. Las cosas básicas, la mayoría de la gente las sabe. Luego, entre saber y hacer ya es diferente, pero nadie lo puede hacer por ti. Lo de comer bien, lo de descansar lo adecuado. eh, pero bueno, vamos a decir cosas, entre comillas, nuevas que quizá la gente no ha escuchado y nos enfocamos en el sistema nervioso. Entonces, para el sistema nervioso, para mí, hábitos muy importantes, aparte de cuidado quiropráctico regular, es aprender a respirar. Y hay diferentes tipos de respiraciones que nos ayudan a cambiar nuestro estado literalmente en minutos e incluso a parar un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Entonces, la respiración la pondría como segundo. El sueño es muy importante y en el sueño, una cosa que descubrí hace poco, la importancia de la consistencia del sueño. El cuerpo tiene un reloj interno, que yo ahora mismo tengo un poco desequilibrado por el jet lag Seguro. que fue venir aquí. Pero por eso que nos hemos evolucionado con haciendo las cosas a la luz del día y es porque la luz solar activa el cortisol, entonces despierta el cuerpo y favorece ciertas funciones, mientras que la oscuridad favorece otras funciones, que es el descanso y la reparación, ¿no? Entonces, es súper, súper importante, y es cosa que mucha gente no sabe, la hora de ir a dormir, que sea siempre la misma, porque así acostumbramos nuestro reloj interno a que el sueño sea lo más reparador posible. Y para mí el sueño es una de las herramientas más importantes para favorecer esa reparación, ¿no? Porque es verdad que podemos comer bien, podemos hacer deporte, pero si no dormimos, el cuerpo no repara. Es ahí Claro, cuando repara. porque allí limpia. Ahí limpia. Y el Exacto. cerebro trabaja más de noche para poder hacer esto. Pero la gente vive pensando, bueno, duermo 3 horas y voy tirándome. Tomo 4 cafés hoy Y y no estoy pasa listo. nada. Y los efectos se van acumulando. Claro, eso pasa factura con el Eso paso pasa del tiempo. factura, sí. Entonces, la consistencia del sueño y luego evitar pantallas del móvil cuando nos despertamos y mirar la luz del sol, porque la luz del sol en nuestros ojos activa ciertos químicos que favorecen luego incluso un mejor sueño durante la noche. Y de la misma forma, por la noche evitar de estar mirando Netflix hasta las 12 de la noche para
que el cuerpo pueda entrar en un estado de parasimpático, entonces de relajación. ¿Y quieres otro? Pues si quieres, iba a decir, la invitación me parece que es para reconectar con lo que siempre hemos sabido. Es decir, es volver a la raíz, volver a la base, porque antes era muy natural guiarse por los Sí, ciclos de la Tierra, por qué está pasando en cada etapa, en cada época, pero con toda esta revolución industrial, sí, tecnológica, estamos un poco perdidos por momento. sí, sí. Si tuviera que decir otro, te diría la meditación. Soy un fan del doctor Joe Dispenza, que es muy conocido hoy por los eventos que hace de meditación en todo el mundo. Em, y él es quiropráctico y su historia es muy interesante porque él tuvo un accidente y un coche lo chocó y se fracturó 7 vértebras y los médicos le dijeron que si no se iba a operar, se hubiera quedado en silla de ruedas toda su vida. Y él, estaba en la carrera de quiropráctica, entonces era consciente de ese poder que tenemos innato de sanar. Él se preguntó, ¿cómo puedo conectar con ese poder y favorecer esta sanación desde dentro? Y él no quiso operarse y dijo, voy a poner todo mi enfoque y mi energía en eso. Y lo hizo a través de la meditación, porque la meditación, la gente igual piensa, bueno, te pones ahí, cierras los ojos y haces algún om, pero realmente es bajar el ruido cerebral, es bajar las ondas cerebrales y entrar en un estado de calma y, y eso obviamente favorece un estado de calma también a lo largo del día. Entonces ahí reaccionamos menos, respondemos no tan mal a las personas. Em, pero yo llevo ya como más de casi 10 años meditando, no digo a diario, pero Pero forma parte de la forma vida. parte de mi vida y es una de las cosas que más ha cambiado para bien mi vida. Y soy súper, súper, mm, lo recomiendo a todos, vamos. Muy bien. Querido Alessandro, si es que queremos seguir tu trabajo, estar pendientes de lo que estés haciendo, ¿cómo podemos hacerlo? Estamos en Instagram. El profesional sería Quiropráctica Vital. Es un centro quiropráctico en Barcelona, en España, un poquito lejos de aquí. Pero bueno, tenemos audiencia en Barcelona y si por ahí alguien se da una vuelta, también podrá ir. Y, y mi personal, Ale Conte, con guión bajo. Pero bueno, ahí suelo poner cosas más personales, en el otro quizá más herramientas y consejos para cómo de importante es cuidar hoy en día el sistema nervioso. Maravilloso. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Un placer estar aquí. Siempre bienvenido. Gracias a ti.